siempre va del punto A al punto B. Entonces, primero se calcula el campo eléctrico, que es lo que necesito. Bueno, eso lo hacen a través de Gauss, entonces a partir de Gauss hacen el cálculo. Ese cálculo les dará, bueno, no lo voy a hacer para no perder tiempo, pero será K sobre R cuadrado por 4pi R cuadrado. Inge, Para este caso, ¿no? Sí. disculpe, ¿puede ampliar un poquito la pantalla porque se nota solo el centro de la página que está escribiendo? No se nota en los extremos. Yo sí lo veo bien, ¿eh? O sea, todo lo que está escribiendo se ve. ¿Lo Yo ven también ustedes? lo veo bien. Sí. Yo también veo bien todo el pizarrón. Sí, evidentemente ¿Qué vos tienes? tienes... Ah, bien, bien, no, no, sí, tienen razón, es que el problema es mío, disculpe. Bueno, no hay problema. Bien. Esto, bueno, ya son expertos en Gauss, así que se lo dejo para que lo comprueben. Luego, aclaro que esto sería el campo, vamos a llamarle exterior. Aquí en un punto fuera de la esfera. Luego escriben esta ecuación. El potencial del punto B, fíjense en el punto B es el infinito, donde el potencial es 0, menos el potencial del punto A, que es el potencial a una distancia r que estamos queriendo calcular. Insisto, esto era para el punto B y esto para el punto A. Igual a menos la integral de el módulo por el coseno. El de L es un elemento de la trayectoria. Tiene que ser tangente a la trayectoria de L. Como la trayectoria es radial, a propósito está hecha así, este diferencial de L, lo escribo aquí, el vector diferencial de L va a coincidir con un vector diferencial de R. Por el hecho, insisto, de que la trayectoria es... El de R siempre es saliente. El de L en este caso lo he tomado así. El punto A adentro y el punto B afuera, o sea que también es saliente. Coinciden los dos vectores, tanto en dirección como en sentido. Si ustedes hubiesen tomado este el punto A y este el punto B, el de L va de afuera hacia adentro, pero el de R hacia afuera. En ese caso hubiese sido de L igual a menos de R, por ejemplo. En este caso, el campo, si la carga es positiva, es hacia afuera. El ángulo entre los dos vectores es 0. Coseno de 0 es 1. En este segundo ejemplo, si integraban hacia adentro, tenían un vector de L hacia adentro y un campo hacia afuera, o sea que aquí hubiésemos tenido coseno de 180. Les vuelve a aparecer el otro menos, que se termina cancelando, en definitiva llegan a lo mismo. Y básicamente, bueno, reemplazan el campo por la función, no cometer el error de querer sacar el campo fuera de la integral, puesto que el campo depende de R y estamos integrando para diferentes radios.
porque nos tenemos que mover de A a B. Esto no hay que hacer, reemplazamos, entonces reemplazan el campo, reemplazan el diferencial de L por el diferencial de R. Entonces ahí van a tener la variable R como variable de integración. Bueno, resuelven esa integral y van a llegar a una expresión de este tipo, igual a K, en este caso, sigma pi R cuadrado sobre R. Básicamente esta es la carga total del cascarón. O sea que la ecuación tiene la forma K por Q sobre R, que coincide con el potencial de una carga puntual. Tiene la misma forma, la misma expresión. Eso nos lleva a concluir que si tenemos una esfera uniformemente cargada en puntos exteriores, el potencial es el mismo que si toda la carga de la esfera estuviese concentrada en el centro. Esa es la conclusión que se saca al arribar a esta ecuación final. ¿Y qué pasa si se pide el potencial en un punto interior? Por ejemplo, en este punto. Si ustedes aplican Gauss para ese punto, el campo en el interior, por ley de Gauss, le va a dar que cero. Cuando tomen la superficie gaussiana y vean que no hay carga encerrada, el campo termina siendo cero. Que el campo sea cero no quiere decir en absoluto que el potencial sea cero. Justamente mirando esta ecuación vemos que si el campo es cero entre dos puntos, eso quiere decir que esto es cero y básicamente que la diferencia del potencial de estos dos puntos es cero. En otras palabras, el potencial es el mismo, pero no necesariamente cero. Bueno, muy rápidamente, ¿cómo se hace en un punto interior? De vuelta hay que tomar la referencia, la tomamos aquí afuera. Uno de los dos puntos es A y el otro el B, cuál es cuál no interesa. Por ejemplo, tomamos este punto A, este B. Este está a una distancia radial R. Vamos a calcular para puntos con distancias radiales menores que el radio de la esfera. Este punto B está en el infinito. En ese punto tomamos que el potencial sea cero. La cuestión aquí es la siguiente. Hay que hacer la integración como hace un rato. D sub B menos D sub A igual a menos la integral de E por dl. La cuestión aquí es que hay que integrar de A hacia B, que hay que integrar el campo. La cuestión aquí que el campo mismo, me refiero a la misma expresión a lo largo de toda la trayectoria, puesto que hay un campo adentro y hay otro campo afuera. Como es una integral de línea, sencillamente esto lo resolvemos integrando por partes.
Entonces, por ejemplo, Disculpe, Inge, ¿podrías repetir eso? Me perdí un poco respecto a los campos. Bueno, y escuchar que afuera que tenemos campo y adentro no, ¿podrías repetir desde ahí esa parte un poquito atrás? sí, sí, sí. Decía, al resolver la integral y tener dos situaciones diferentes, o sea, tengo un tipo de campo aquí adentro y otro campo aquí afuera. Aquí tengo un campo, aquí tengo una situación, digamos, y aquí afuera tenemos otra situación. Entonces no puedo resolver esa integral de una sola vez. Lo que se hace sencillamente es integrar por partes. Tomo un punto en la superficie, le doy cualquier nombre, A', por ejemplo. Entonces, esto que antes era una sola integral, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, saco el menos como factor común. Y a la integral hago una primera integral de a a', desde a hasta a', de aquí hasta aquí, con el campo que tengo aquí. Ese campo le he llamado campo interior. Más, insisto, al ser una integral de línea, la podemos desdoblar en este caso en dos partes, si fuese necesario en tres partes. La segunda integral irá desde a' hasta b, desde a' hasta b. ¿Con qué campo? Con el que tenemos aquí afuera, que le hemos llamado campo exterior. Bueno, básicamente esa es la diferencia respecto al caso anterior. Por ejemplo, este campo vale, el campo interior vale 0. ¿Sí? El campo interior vale 0. Esta integral se anula. Y nos queda menos la integral del campo exterior por dl. Bueno, ahí tomamos lo mismo, tomamos el dl, tomamos el campo, volvemos a reemplazar el dl por el dr, nos quedaba el coseno de 180, perdón, coseno de 0, que vale 1. El campo exterior lo volvemos a reemplazar. La diferencia va a ser ahora en los límites. Aquí integramos desde un radio correspondiente al punto A'. ¿Qué radio tiene el punto A'? El punto A' está en la superficie de la esfera, que tiene un radio R mayúscula. Hasta un radio que va a ser infinito. Entonces, en la ecuación anterior, en esta de aquí, el punto A tenía un radio genérico, este radio genérico, el punto B tenía un radio infinito. Antes integrábamos desde aquí y ahora integro desde aquí en esta segunda integral, ¿no? Resolviendo esto, vamos a llegar a una ecuación del tipo K, en este caso sigma pi r cuadrado, esto es la carga neta, sobre R. Lo que se puede observar es que ya no tenemos la variable. Aquí no hay ninguna variable, por lo tanto este potencial es constante.
¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuál sea la distancia r, el potencial va a ser el mismo. Generalmente se piden gráficas cómo varía el potencial en función del radio, y la gráfica es de este tipo. En puntos interiores el potencial, como vemos aquí, es constante y vale esto. Aquí lo vemos. Dentro de la esfera el potencial es constante y afuera decae con R. Lo que le decía hace un rato, que el campo sea cero en una región no quiere decir, si el campo es cero en una región, no quiere decir que el potencial es. Lo que sí quiere decir es que el potencial es constante en esa región. Bien. Constante en este caso de la esfera es igual al potencial justo en la esfera. Y dice, Bueno, en la última fórmula, ¿el radio se puede cancelar? ¿El mismo radio? ¿El que está al cuadrado con el sobre? sí, 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 sí. A ver. Sí, aquí se puede, nada más que, bueno, a mí se me ocurrió dar como dato la densidad de carga, pero si hubiese sido Q el dato, les quedaba KQ sobre R y quedaba así. Pero sí. Bueno, estos tipos de problemas son importantes porque seguro que le vamos a tomar en el parcial. En el práctico tienen una esfera conductora que sería muy similar. En el video de la cátedra hay un caso de esfera conductora también, no sé qué es lo mismo. Y tienen otro problema en el práctico, si mal no recuerdo, es de una línea. De una línea uniformemente cargada e infinita. Aquí viene una cuestión. Hace un rato les decía que cuando el cuerpo es finito, la referencia cómoda es el infinito. Pero si tengo un cuerpo de longitud infinita o de dimensiones infinitas, esa referencia ya no es cómoda. Porque si digo en el infinito el potencial es cero, estoy diciendo allá lejos del potencial es cero, que el mismo cuerpo llega hasta el infinito. En ese caso, sencillamente lo único que se hace es tomar otro punto. Y diremos, por ejemplo, a 2 metros de la línea, el potencial es cero y listo. O sea, se toma otra referencia, distinta del infinito. Entonces, si ustedes quieren saber el potencial en un punto aquí, por ejemplo, y bueno, toman el punto A aquí y el B donde quieren saber. O a la inversa, no importa. Nada más que aquí normalmente van a tener que hacer dos cálculos. Uno para puntos que tengan un radio mayor que 2 metros y otro para puntos que tengan un radio menor a 2 metros. Y el procedimiento es el mismo. Calculan el campo eléctrico primero por ley de Gauss, eso ya saben hacer. Lo reemplazan a ese campo en la integral y hacen la integral y listo. Bueno, esos son los tipos de problemas que van a tener que aprender a resolver. No es difícil, nada más que, bueno,
con un poquito de práctica van a poder hacerlo. ¿Puedo borrar? ¿Borro entonces? Sí, profe. Bueno. Bueno. Vamos a ver 3 temitas muy rápidamente. Primero, superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Una superficie equipotencial es una superficie en la cual el potencial es constante. Como característica de las superficies, principalmente vemos lo siguiente. Si tenemos líneas de fuerza, por ejemplo, así, las superficies equipotenciales tienen la característica siguiente. Supongamos que esto sea parte, un pedacito nada más, de una superficie equipotencial. Como digo, en todos los puntos el potencial es el mismo. La característica es que siempre una línea de fuerza atraviesa en forma perpendicular a las superficies equipotenciales. ¿Sí? No importa qué punto está observando, entre la superficie y la línea tiene que haber 90 grados. Esta puede ser otra superficie equipotencial. Por ejemplo, si le llamamos a esta B, esta superficie tiene un potencial A, toda esta superficie un potencial B. Pregunto, ¿cuál de las dos tiene mayor potencial? ¿Tienen el mismo? La A, ¿Por qué? porque está más cerca de donde viene el campo eléctrico. Sería tan... ¿Alguien más que responda? Por el concepto que hemos dado alguna vez y que siempre insistimos. Cuando nos desplazamos en el sentido de una línea de fuerza o de campo eléctrico, siempre el potencial disminuye. Entonces, si avanzamos en el sentido de la línea, el potencial disminuye. Por lo tanto, el potencial de este punto, por ejemplo, tiene que ser menor que este, porque va disminuyendo. Si hubiese una tercera superficie aquí, una superficie C, sigue pasando lo mismo. Aquí en C el potencial es menor que en B. El potencial es el mismo en todos los puntos de la superficie, pero esta superficie, esta es otra superficie.
En el caso de la esfera que hemos visto recién, la esfera con una densidad de carga superficial uniforme, ¿cómo son las líneas, cómo son las superficies equipotenciales? Y bueno, si las líneas de fuerza aquí son radiales, las superficies equipotenciales en este caso son esferas. Esta será una, esta será otra. Recordemos que el potencial venía dado para puntos exteriores como K por Q sobre R. O sea que solamente depende de R. Para un mismo R, el potencial es el mismo, por lo tanto es lógico que las superficies equipotenciales de este caso sean esferas. Si el radio aumenta, el potencial disminuye. Para un radio mayor, el potencial es menor que en este punto. Y está bien, coincide con lo que acabamos de decir, en el sentido de la línea el potencial disminuye. Bueno, el segundo tema cortito que vemos es el de ruptura dieléctrica. Una duda. ¿Sí? Adentro de la superficie el potencial era constante, no era cero. El campo era cero, ¿que no? Exactamente. En ese caso, ¿cuál sería mayor? ¿El de adentro que es constante o el de afuera? A ver, en este caso ya podemos hablar de un volumen equipotencial. O sea, toda la esfera tendría un potencial constante, toda la esfera. ¿Cuánto es ese potencial? Hace un rato lo hemos calculado. Lo hemos dicho que era K por Q sobre R, siendo R el radio de la esfera. Entonces, recordando la gráfica de hace un rato, en el interior tenemos este potencial, K por Q sobre R. Y a partir de ahí disminuye con el radio, ¿no? Entonces, la esfera es el punto, mejor dicho, toda la esfera es donde tenemos el mayor potencial. Y a partir de la superficie hacia afuera empieza a disminuir. Bien, gracias. No. Ruptura dieléctrica. A ver, nosotros hemos definido un material aislante o dieléctrico, aquel que no permite el movimiento de cargas por su interior. En un dieléctrico o aislante, los átomos tienen enlace, por ejemplo, covalente, es decir, los electrones no hay electrones libres, básicamente. Entonces, no hay partículas cargadas en el interior capaz de moverse, aunque exista un campo eléctrico. O sea, por más que este elemento este dieléctrico esté dentro de un campo eléctrico, aquí habría un electrón, por ejemplo. Ese electrón, debido al campo, va a sentir una fuerza, en este caso contraria, una fuerza eléctrica, pero ese electrón está ligado firmemente a su átomo con enlaces, como decía, por ejemplo, covalente, y el electrón, digamos, resiste la acción de esta fuerza porque las fuerzas que la unen al átomo son mayores.
Ahora, todo esto tiene un límite. Uno puede ir incrementando el campo, lo puede incrementar miles, millones de veces, y va a llegar a un punto en que la fuerza de vida de ese campo sea pero tan grande que rompan los enlaces y entonces básicamente, para decirlo en forma vulgar, el campo termina arrancando los electrones de los átomos debido a su intensidad. Básicamente lo que se dice, el material se ioniza, se desprenden los átomos, los electrones, perdón, de su átomo, entonces se habla de la ionización del material. Ese punto es lo que se conoce como ruptura dieléctrica, cuando el dieléctrico se ioniza. Y en ese caso, ese material que era no conductor se transforma, aunque sea por una fracción de segundo, en un conductor. Básicamente lo que pasa es que se forma un arco muy corto que termina destruyendo el dieléctrico. ¿Sí? O sea, queda inutilizado. Ahora, se denomina resistencia dieléctrica, resistencia. Disculpe, Inge, ¿qué es dieléctrico? Dieléctrico es sinónimo de aislante. Y un aislante lo habíamos definido allá en la primera clase como un material que no permite el movimiento de carga por su interior. Perfecto, gracias. La resistencia dieléctrica es o se define como el campo eléctrico en el cual se produce la ruptura dieléctrica. Esto es, será el máximo campo que soporta el dieléctrico antes de perder su condición de dieléctrico. O el campo en el cual se produce la ruptura del dieléctrico. En los libros hay tablas de resistencia dieléctrica para cada material. Por ejemplo, para el aire, la resistencia dieléctrica, si mal no recuerdo, anda en el orden del millón. El millón sería 10 a la sexta Newton sobre Coulomb, que en general esta unidad se la suele expresar como Volt sobre metro, que es equivalente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en el aire tengamos este tipo de campo, esta intensidad de campo eléctrico, el aire que era aislante, porque es aislante, ¿no es cierto? Si hay un cable, por ejemplo, por el cual circula corriente y ese cable está pelado, si yo estoy lejos del cable, es decir, no lo toco, no pasa nada porque el aire es aislante. Pero si el campo que hay en esa región, en el aire, tiene este valor, esa sustancia, que en este caso el aire, que era aislante, se vuelve conductora. Básicamente estos son los niveles de campo eléctrico que se alcanza en una tormenta cuando las nubes
En el proceso de formación de la tormenta, las nubes se van cargando, se cargan, generan campos eléctricos. En algún momento se llega a este valor de campo eléctrico. En ese momento el aire que era aislante se vuelve conductor y se produce la descarga, que es el rayo que conocemos. Lo que le decía, si tengo un material aislante, un material eléctrico a veces, y tengo un campo muy intenso, el eléctrico básicamente salta un arco. Esto es una descarga o una corriente intensa y corta que al final lo quema al eléctrico. Bueno, eso sería lo que vemos de resistencia dieléctrica. Insisto, cada material dieléctrico tiene su determinada resistencia dieléctrica que la podemos encontrar en las tablas de cualquier libro. El otro temita corto que vamos a ver es el de gradiente de potencial. El gradiente de potencial. Ustedes ya conocen la expresión B sub B menos B sub A igual a menos integral de E por L entre A y B. Otra forma de escribir esta misma ecuación es obtener el campo a partir de esta ecuación. No vamos a hacer la demostración, pero básicamente eso sería esto. Matemáticamente uno puede trabajar esta ecuación y llegar a esta. Esta ecuación, lo que veíamos recién, si conocemos el campo eléctrico, podemos saber el potencial. Conociendo el potencial eléctrico en una región, podremos calcular el campo. Y eso se hace a través del gradiente. El gradiente se lo puede expresar como el operador Nabla. Y esto, en definitiva, la notación, eso lo ven en matemática 3 o análisis 3, no sé cómo se llama. El gradiente es lo siguiente. Derivada parcial, en este caso del potencial respecto de x, por el vector unitario y, más parcial de b respecto de yj, más parcial de b respecto de zk. Es decir, esto será la componente del campo en la dirección x, esto la componente del campo en la dirección y, etc. Ese operador o esa operación matemática, o sea, si ustedes conocen en alguna región el potencial viene dado por una función, en general de x y z. Si ustedes conocen esta función, a partir de eso podemos calcular el campo vectorialmente a partir del gradiente. Perdón, aquí me estoy olvidando algo importante. El campo no es el gradiente, sino el negativo del gradiente. En general, una función gradiente, cualquiera sea, apunta en la región donde una determinada función aumenta más rápidamente posible.
Y eso no pasa con el potencial, en realidad pasa lo contrario. Ya hemos dicho que en el sentido del campo el potencial disminuye, por eso es el signo menos aquí. En todo caso, el campo, según esta expresión vectorial del gradiente, apunta en el sentido en el cual el potencial disminuye más rápidamente. Bueno, eso lo van a aplicar en el último problema del práctico. En ese problema van a calcular el campo eléctrico de una determinada distribución y a partir de ese campo, perdón, al revés, van a calcular el potencial en este caso va a ser una función de x nada más. Van a calcular el potencial de una distribución de carga en ese problema en particular y a partir de ese potencial se les va a pedir que calculen el campo y es utilizando el gradiente. Bueno, con eso terminaríamos los temas del práctico 4. Pasemos ahora a ver, o pasemos a la unidad siguiente. Y ya estoy viendo que nos vamos a quedar cortos de tiempo. ¿Puedo borrar? Sí, Inge. Bueno.